Alabamos a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Estoy muy contento porque es el Día del Padre y estoy muy agradecido con Dios porque me concede a enseñar su palabra, compartir su palabra en este lugar una vez más. Y gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros, y gracias también a los hermanos que se han conectado allá en sus casas. Es un día muy especial para cada uno de nosotros porque hoy estamos celebrando el Día del Señor, el Día de nuestro Padre Celestial, como todos los domingos. Y también para agradecerle a Dios por nuestros papás, ¿verdad? Por nuestros padres terrenales que Él nos ha concedido. Entonces, no puede ser la excepción que el día de hoy también meditemos en la palabra de Dios acerca de algunos lineamientos que nos establece la palabra de Dios. Y por qué no decirlo de una vez, porque la palabra de Dios también establece también los roles que cada uno hemos de jugar como padres de familia, tanto como padre, tanto como mamá. Y si es el caso también que tal vez usted como mamá está educando a sus hijos, yo creo que definitivamente también estos lineamientos, estas características que vamos a ver el día de hoy nos van a ser de gran utilidad para nuestra formación como creyentes, pero también como simpatizantes de la palabra de Dios y a todos los que de alguna manera el Señor ha querido llamar y quiere llamar. Un predicador en una ocasión le preguntó a un grupo de jóvenes mixto, un grupo de jóvenes donde había hombres y había mujeres, jóvenes, señoritas, y le preguntó a los jóvenes en general, les dijo: ¿cuántos de ustedes quisieran tener una esposa como su mamá? Y muchos de ellos levantaron su mano, ¿no? Diciendo que estaban de acuerdo, que querían tener una esposa, que le estaban pidiendo a Dios una esposa como con las características de su mamá. Y manos por aquí, manos por allá, y todos levantando su mano. Y después les preguntó: ¿cuántos de ustedes quisieran tener un padre con las características de su papá? Y no hubo muchas manos levantadas. Alguna que otra levantaron sus manos, y algunos de ellos igual permanecieron cabizbajos, meditando quizás en sus corazones. Lo cierto, mis amados hermanos, es que mucha de la decadencia en los hogares ha sido porque a veces en el hogar hay padres periféricos, padres distanciados de sus hijos, padres distanciados de sus esposas, padres que dedican poco tiempo de calidad a su esposa y a sus hijos. Y también es cierto que en la sociedad mucho de esto está adoleciendo. Es por ello que la palabra de Dios el día de hoy nos va a alimentar y nos va a traer ciertas enseñanzas para que a partir de nosotros el evangelio, la palabra de Dios, surta efecto en nuestro hogar primeramente, pero también para que lo podamos impartir, para que lo podamos compartir a nuestros familiares, para que lo podamos compartir a nuestro esposo que quizás es inconverso, para que lo podamos compartir también con nuestros hijos, aquellas mamás o aquellos papás que están solamente ellos educando a sus esposos, a sus hijos. También es para compartirlo a nuestros hijos. ¿Cuál es el rol del esposo? ¿Cuál es el rol del varón para la familia, delante de Dios y para la sociedad? Y existen 4 tipos que podemos comentar en este momento, 4 tipos de padres. Creo que me están siguiendo en las diapositivas, y de cualquier manera, si usted está tomando algunas notas, la siguiente. Estamos entonces en la introducción, y a manera de introducción precisamente quiero decirles que hay 4 tipos de padres, hablando del varón, que es lo que en este momento y en esta predicación vamos a estar resaltando y subrayando. Dice así: entonces está el padre autocrático que dice: haz lo que yo digo, porque lo digo yo, sin más explicación. Ese es el padre
autocrático. También está el padre permisivo, haz lo que quieras. Está el padre descuidado, no me importa lo que hagas, no me importa, es tu vida, tú sabrás cómo te manejas, tú afrontarás las circunstancias, tú eres el que vas a pagar. Pero también está el padre relacional, el padre que dice, pues yo pienso que podríamos hacer esto de esta manera o podríamos hacerlo de esta otra manera, y que finalmente le enseña a su hijo a tomar decisiones, pero que lo va llevando de la mano desde tierna edad. Y lo cierto que tanto papá como mamá nunca se deja de ser papá ni mamá, aunque los hijos se casen, se sigue siendo papá, se sigue siendo mamá, y los hijos seguimos necesitando de nuestros padres aunque ya estemos casados. ¿Cuántos de aquí ya son casados? Levanten su mano. Eso así. Y los demás, pues me imagino que en edad casadera, ¿verdad? Ya orando y rogándole a Dios, ¿verdad? Algunos ya comprometidos. ¿Cuántos ya le pidieron la mano a su prometida, no? ¿Y cuántos ya se la pidieron a sus futuros suegros? Bueno, estos lineamientos nos van a ayudar a entender un poco más, ¿verdad? O a recordar, si es que ya hemos escuchado acerca de esto, pues a recordar. La Biblia nos presenta diversos ejemplos de padres de familia que eligieron ser destacados en su tarea paternal. Es nuestra elección qué tipo de padres queremos ser. Es nuestra elección obedecer a Dios en el rol que Él nos ha conferido. De hecho, mis amados hermanos y amigos que nos acompañan el día de hoy, solamente en Dios podemos linear nuestra conducta y elegir ser como Dios quiere que seamos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se encuentra escrito el epitafio de Jair, y a mí me parece que Jair es como Jairo también. ¿Cuántos han escuchado este nombre, no? Jair, y también la palabra Jairo. Al parecer es el mismo nombre, nada más que en el Antiguo Testamento se menciona como Jair. Y en el Antiguo Testamento se menciona en Jueces capítulo 10, versículo 3, dice, fue Jair, juez de Israel, 22 años y tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 ciudades. Y luego dice, murió Jair y fue sepultado. Tuvo tarea, ¿verdad? 10 hijos, tuvo tarea para educar a 30 hijos. No conozco a alguien de nuestro tiempo que haya tenido 30 hijos, pero sí he encontrado familias que han tenido 12, 15, 8, 6, mi familia somos de 6, y he encontrado otras familias que igual de 6 y algunos más también. ¿Qué tarea tuvo Jair, no? Definitivamente. No vamos a meditar en cuanto a cómo fue Jair, pero esto es solamente un ejemplo que nos puede servir. El nombre de Jair significa él ilumina. Así que según el significado de su nombre y las pocas líneas que se mencionan en las Sagradas Escrituras, Jair fue un hombre que destacó por sus acciones como padre, efectuando la tarea de un padre que ilumina. Ese es el título de nuestro mensaje el día de hoy, un padre que ilumina. Y cuando dice ahí que tuvo 30 hijos y cada uno de ellos cabalgaba sobre 30 ciudades, quiere decir que les enseñó acerca de la responsabilidad, ¿verdad? También encontramos otro ejemplo de otro padre que también decidió realizar su tarea como padre que ilumina. El título de nuestro mensaje. Y voy a invitarles para que vayamos a leer Lucas capítulo 8 del 40 al 56. Es una lectura un poco larga y quizás yo la voy a hacer un poco más lenta, pero voy a pedirles que ahí en sus Biblias, si traen Biblias físicas y pueden subrayar su Biblia, yo les invito a que lo hagan, porque aquí encontramos en la palabra de Dios algunas características que nos van a ayudar a ser el tipo de padre que ilumina a su hogar y, por qué no decirlo, también a la sociedad. Amén. Bueno, Lucas capítulo 8, 40 al 56. Igual, si traes algún dispositivo electrónico,
también puedes subrayar, ¿no? Para destacar aquellos pensamientos en los que vamos a estar meditando. Yo voy a leerlo también y les pido que me disculpen porque realmente yo preparé el mensaje en la lectura de Biblia de las Américas, pero también pueden subrayar en su Biblia cualquier versión que traigan. Voy a leerlo. Cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos le habían estado esperando. Y he aquí llegó un hombre llamado Jairo. Entonces subrayamos esa palabra en el versículo 41. Y he aquí llegó un hombre llamado Jairo. Esa es la parte que vamos a subrayar porque también vamos a estar meditando ahí. Entonces dice en el versículo 41, he aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa. Subrayamos toda esa parte, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa. Versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Subrayamos esa palabra, la muchedumbre le apretaba. 43. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, mientras, maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él. Declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Sigo leyendo, 49. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial. Subrayamos esa palabra, esa parte también. Alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Subrayamos también esa parte, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente y ella será sanada. Y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos lo lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. Subrayamos esa parte del versículo 54. Pero él, tomando la mano de la niña, clamó diciendo, niña, levántate. Versículo 55. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante. Y él mandó que le dieran de comer. Y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran nada a nadie de lo que había sucedido. Padre, te damos gracias, Señor, eres bueno, eres misericordioso, tú eres el que hace los milagros, tú eres el que hace las señales y los prodigios. Señor, tú haces todo lo que tienes que hacer en nuestra vida. Nos depositamos en tus manos para que continúes la obra que has iniciado. Habla a cada uno de nosotros, Señor. Habla a través de tu siervo, que mis hermanos, nuestros amigos puedan ver el mover de mis labios, pero que sea tu voz hablando a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. En esta porción de la palabra de Dios y en este mensaje de la palabra de Dios, meditaremos en 3 características basadas en la tarea de un padre que ilumina su hogar y, ¿por qué no?, también diríamos la sociedad. Entonces, la primera característica de un padre que ilumina, y acabamos de ver el ejemplo de Jairo, la primera característica es que ejercita y cultiva su responsabilidad familiar.
Este es el rol de todo padre de familia. Este es el rol que debe ejercitar. Él es el primero que debe salir hacia afuera de su casa para traer lo que se requiere, para traer lo que se necesita, para buscar el sustento espiritual, el sustento físico, material para su familia, para su esposa y para sus hijos. En este ejemplo de la vida de Jairo vemos entonces que un padre que debe ejercitar su responsabilidad. Ese es el rol que Dios le ha otorgado a todo varón, y que todo varón debe enseñar a sus hijos varones también. Hoy en día estamos viendo la cosa al revés en algunos hogares, porque no han sido enseñados o porque no fueron enseñados por sus padres que es responsabilidad del varón. Ahora aquí hago un paréntesis porque sabemos bien que estamos en una sociedad caída en donde irremediablemente en algunos casos quien tiene que salir es la esposa, a traer lo que se necesita, a buscar el pan de cada día. A veces porque pues son mamás solteras, a veces porque pues el esposo es un esposo periférico, no ha llegado a los pies de Cristo, no ha sido salvo, no fue enseñado por sus padres tampoco, etcétera. A lo mejor es viuda, ¿me explico? Pero este es el rol del varón, y que este rol lo tiene que jugar en algún instante la mujer. Bueno, pero la mujer, usted como mamá, pero sobre todo usted como papá, usted debe enseñar a sus hijos. Por eso le puse aquí que cultiva, es decir, que lo enseña a sus hijos, que lo enseña a sus hijas, que lo enseña a su esposa. Este es el rol del varón, debe cultivarlo, es su responsabilidad, debe ejercitarlo. No hay un trueque delante de Dios. Cuando leemos en el apóstol Pablo dio esta indicación. El apóstol Pablo y la palabra de Dios dan esta enseñanza acerca del rol de todo esposo, el rol de todo marido, el rol de todo padre de familia. Jairo, entonces dice en el versículo 41, y he aquí llegó un hombre llamado Jairo. Jairo Jairo significa laeros, que es un nombre hebreo que significa el que da luz, o Jehová alumbra también. Entonces, pues como todo varón, debemos de hacer también este rol. Mi deseo es que cada uno de nosotros el día de hoy podamos ponernos la camiseta de Jairo, la camiseta de Jair, y ser esposos que alumbran su hogar, esposos que alumbran su familia, esposos que con la convicción que Jesucristo nos ha dado, alumbremos también a la sociedad a través de la enseñanza de la palabra de Dios, porque este es el rol de todo varón, ser un varón que alumbra a su familia, ser un varón que ilumina a su hogar, que ilumina a la sociedad con lo que ha aprendido de la palabra de Dios. Jairo entonces era un padre destacado porque era funcionario de la sinagoga, pero a pesar de que era destacado, desafortunadamente y por el contexto del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, su hija no tenía ningún valor delante de la sociedad. Esa era la situación de esa niña, pero también era la situación de la mujer que llegó a Jesús. La mujer no era considerada para tomar asuntos trascendentes en la sociedad. Pero no me voy a meter en esa cuestión, porque lo que estamos viendo entonces es que ser un varón como Jairo es un varón que ejercita y cultiva la responsabilidad familiar. Jairo
pasó a la historia como un padre ejemplar por su acción como padre ejemplar al realizar su tarea como padre que decidió iluminar su hogar y su familia. Jairo buscó a Jesucristo el Señor por una situación familiar, es decir, su hija. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer todo varón? Buscar a Jesucristo. Todo varón debe buscar a Jesucristo para toda situación familiar. Todo varón debe enseñar a sus hijos varones, no digo que a sus hijas no, pero debe enseñar a sus hijos varones su rol de buscar primeramente a Dios y su eterna justicia. Amén. A veces no somos conscientes de las enfermedades sociales que sufren nuestros hijos. A veces no somos conscientes de las enfermedades espirituales de nuestros hijos, de las enfermedades emocionales de nuestros hijos. Algunos padres de familia se ensimisman en otras cosas, en su rol laboral, en otras situaciones. Y como lo dije hace un momento, entonces a veces desatienden su familia, desatienden sus hijos, desatienden su hogar y no cumplen con este rol. Padres de familia, lo primero que debemos hacer es buscar a Jesucristo en toda situación familiar. Algunos padres de familia se ensimisman en otras cosas y han perdido la conciencia de familia. Padres que se dedican al alcoholismo, a la drogadicción, a buscar otros senderos, otros caminos fuera del hogar, fuera de su esposa. Esto es lo que debemos enseñar a nuestros hijos, buscar a Jesucristo. Cantares 1:6 dice Salomón: me puse a cuidar a otras viñas y la mía no cuidé. Eso es lo que pasa con algunos padres de familia. Descuidan su familia, descuidan su hogar, descuidan a sus hijos. Jairo era un hombre importante en la sinagoga y como tal tenía a su cargo la administración de la sinagoga, guiaba la junta de ancianos, era un respetable del buen funcionamiento de todo, desde la dirección del culto hasta la sinagoga, de las obligaciones y tareas de cada uno de los que tenían que desempeñar alguna función en la sinagoga. Jairo era un hombre importante. Pero Jairo, al igual que Nicodemo, buscó a Jesús. Este es un ejemplo para nosotros. Un padre que ilumina, busca a Jesucristo en cualquier situación referente a la dirección de su hogar, a la dirección de sus hijos, a la dirección de sus hijos varones. El versículo 42 y 43 dicen que la mujer que tenía menstruación irregular todo el mes ni siquiera debía estar dentro de la multitud, porque si tocaba a alguien, ese alguien quedaba socialmente impuro. ¿Cómo no al revés, verdad? Ojalá se fuera al revés, ¿no? Que si alguien impuro tocaba a alguien que es santo, pues ese impuro se volviera santo, ¿no? Qué padre sería, ¿no? Qué bueno fuera, ¿no? En nuestro contexto que así sucediera también, que alguien que se acerca a nosotros, que alguien que nos toca a nosotros, que alguien con quien estamos teniendo relación, ese alguien al retirarse de nosotros saliera salvo por Jesucristo, porque le estamos compartiendo la palabra de Dios. Qué bueno fuera. Pero este no era el caso de esta mujer. Si tocaba a alguien, ese alguien se volvía impuro. ¿Y a quién tocó? A Jesucristo. ¿A quién se acercó? Como mamá. Como mamá, usted, si usted está bajo la crianza de sus hijos, si usted está criando a sus hijas y a sus hijos varones, ¿a quién debe acercarse?
igual que Jairo, a Jesucristo, igual que esta mujer, a Jesucristo, a acudir a Dios en toda situación familiar, a Jesucristo. Jairo salió de su casa a buscar lo que se requería, a buscar lo que se necesitaba, a Jesucristo. Todavía aún existe este problema en la sociedad. Padres que se quedan en casa mientras la esposa sale a buscar lo que se necesita, cuando no es el rol. Y ya hice la aclaración, en familias monoparentales, pues esta situación se requiere. En familias donde solamente hay uno en casa, sea papá o sea mamá. Hemos de recordar entonces que la ideología en el tiempo del Señor Jesucristo era que las enfermedades físicas solo eran producto de un problema espiritual, ¿verdad? Ustedes recordarán aquella ocasión en la que el Señor le preguntaban al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, acerca de este ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Y el Señor Jesucristo aclara, esto sucedió para que el nombre de nuestro Padre Celestial sea que glorificado. Vayamos a Jesucristo, hermanos, vayamos a Jesucristo, varones, vayamos a Jesucristo, papás, a Jesucristo en toda situación familiar, y las mamás no es la excepción. Vayamos a Jesucristo. Enseñanza número 2. La segunda característica de un padre que ilumina es que sabe a dónde ir en tiempos de crisis familiar. Versículo 41 dice, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa. Y aquí quiero destacar algo muy importante. Jairo supo a dónde ir. ¿Y a dónde fue? Ante aquel que dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Esa es la invitación también para nosotros en medio de toda esta situación familiar que a veces se torna así un poco agria, un poco áspera, porque desafortunadamente no hemos sabido dirigir nuestro hogar, porque no hemos sabido dirigir a nuestros hijos varones, a nuestras hijas. A veces nuestros hijos le pegan a nuestras hijas, a veces nuestras hijas se desquitan, etcétera, etcétera, porque no hemos sabido dirigir. Pero algo que debemos hacer como Jairo es que debemos ir a quien todo lo puede, a quien nos va a dar la directriz adecuada para solucionar los conflictos en el hogar, para solucionar los conflictos matrimoniales, para solucionar los conflictos entre nuestros hijos y darle la directriz a nuestros hijos. Jairo entonces supo a dónde ir, fue a Jesucristo y fue a la persona más correcta, no fue a su suegro. Podemos ir con él a pedirle consejo, pero primero hemos de ir con Jesucristo, a la persona correcta, a la persona indicada. Varones, vayamos a Jesucristo antes de ir con nuestra suegra, antes de ir con nuestro suegro, para que nos den su opinión de cómo lo arreglarían ellos. Pero Dios, que es sabio en misericordia, grande en misericordia, nos dará sabiduría para escuchar primordialmente su voz. Y quizás a través de algún consejero o mentor. Amén. Jairo supo ir a la persona correcta, se postró de rodillas. Jairo supo a dónde ir. Jairo supo ir de la manera correcta. ¿Cómo llegó él? De rodillas. Llegó y se postró delante de Dios. Postrémonos delante de Dios y pidámosle sabiduría para la dirección de nuestros hijos, como Jairo también lo hizo. Se postró de rodillas, dice el versículo 41. Otras versiones dice, y cayendo a los pies de Jesús, también dice en otras versiones. Jairo podía haber confiado en otras cosas, su condición económica, por ejemplo, su condición social, porque era un hombre de poder. Podía haber confiado en su religión, inclusive en su enseñanza religiosa, pero no. Él se postró delante de Jesús, pero él fue
ante el que todo lo puede, a Jesús, como María, que hablando con Jesús reconoció y le dijo: Señor, yo sé que tú todo lo puedes, todo lo puedes. Reconozcamos como varones nuestras limitaciones, pero postrémonos delante de Dios para que Él nos dé la directriz de cómo educar a nuestros hijos, a nuestros varones. Entonces esta es la característica, la segunda característica de un varón que ilumina, de un papá que ilumina. Amén. Nos pasamos rápidamente a la enseñanza número 3. La tercera característica de un padre que ilumina es que se atreve a llevar a Jesús a su hogar. Tal vez solamente usted es creyente, tal vez solamente usted ha sido salvo, ha creído, ha llegado a Jesucristo y su esposa no, y sus hijos no, sus varoncitos tampoco. Pues entonces esta es otra característica de un padre que ilumina. Este es su rol, esta es su tarea: llevar a Jesucristo a su hogar. No se detenga, no tenga temor. Algunos papás están batallando con sus varones que ya son más altos que él, sus hijos. No importa, lleve a Jesucristo a su hogar. Aunque sus hijos sean casados, aunque sus hijos ya están matrimoniados, usted lleva a Jesucristo a su hogar, y a través de su testimonio y a través de su predicación, de su enseñanza, cuando tiene el cafecito con sus hijos, cuando los acompaña a su trabajo, cuando está llamándoles por teléfono: hijo, ¿cómo estás?, etcétera, etcétera. Ahí enseña estas características de un padre. El rol de un papá es iluminar su hogar, darle color, darle armonía, fomentar la armonía en el hogar. De lo contrario, hoy los hogares están desquebrajados, algunos de ellos. Algunos esposos, algunos maridos o algunas esposas están esperando solamente que los hijos se casen para entonces separarse ellos. Solo por sus hijos es que están permaneciendo. La verdad es que Dios no lo ha permitido, porque Dios tiene enseñanza para nuestra vida. Decíamos que la tercera característica de un padre que ilumina es que se atreve a llevar a Jesús, tal como lo hizo Pedro. Bueno, aquí vemos que el apóstol Pedro, después que salió el Señor Jesucristo de la sinagoga, esta es otra historia también, en la que después de que salieron de la sinagoga, el apóstol Pedro llevó a Jesucristo a la casa de su suegra. Hagámoslo también nosotros. Llevemos a Jesucristo a nuestro hogar, pero llevemos a Jesucristo a donde podamos llevarlo. Compartimos la palabra de Dios a todo aquel que lo requiere, porque se necesita. La mayor necesidad de un hombre, la mayor necesidad de cualquier humano es la necesidad de Jesucristo y su salvación. Amén. La mayor necesidad de nuestra esposa, la mayor necesidad de nuestros hijos, sean mujercitas, sean varones, es ser enseñados conforme a los parámetros y a los roles de Jesucristo, nuestro Salvador. Debemos tomar la estafeta del rol que nos corresponde. Algunos padres están pensando ya en abandonar a sus esposas, en abandonar a sus hijos. Algunos ya lo han hecho. Matrimonios que se separan al año, 2 años, con por lo menos un bebé. Y si es varoncito, y si es mujercita, todavía hay mucho conflicto en la sociedad acerca de la equidad de género, pero también hay mucha influencia acerca del machismo sobre la mujer, pero también hay mucha influencia acerca del feminismo para aplastar al hombre y los derechos, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Por eso vayamos a Jesucristo, vayamos a Él. Un padre que ilumina se atreve a llevar a Jesucristo a su hogar. Nunca es tarde, nunca será tarde. Aunque nuestros hijos
ya estén casados, llevemos a Jesucristo a nuestro hogar. Porque bien que sabemos que nuestros hijos varoncitos siempre llegarán a quejarse con su mamá. Bien que nuestras hijas siempre llegarán a desahogarse con su papá o con su mamá, aunque ya estén casadas. Llevemos a Jesucristo a nuestro hogar. Y si nuestros hijos aún no se han casado, llevemos a Jesucristo a nuestro hogar. Jairo supo cómo pedir y pidió de la manera correcta. Le rogaba a Jesucristo que entrara a su hogar. El contexto lo sabemos, su hija se estaba muriendo, su única hija, tenía 12 años. Quizás usted tenga una, tenga 2, 4, 5, 6. Lleve a Jesucristo a su hogar. Lleve a Jesucristo a su hogar. Tal vez a veces lo que pasa es lo que pasa en lo que se menciona en Segundo de Reyes. En el Segundo de Reyes, capítulo 4, 38 al 41, viene una historia. Dice que un hombre salió a buscar comida, está hablando de un varón, y halló en el monte una viña silvestre y calabazas silvestres. Ponga atención en esto. ¿Y qué hizo? Pues agarró calabazas silvestres y las llevó a su casa y las comenzó a cocinar hasta que alguien le dijo: comida de muerte es esta. ¿Qué estás cocinando? Esa es la pregunta también para cada uno de nosotros como varones, como esposos, como padres de familia. ¿Qué estamos cocinando ahorita a través de la enseñanza que estamos dando a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿Qué estamos cocinando? ¿Qué estamos llevando a casa? ¿Infidelidad? ¿Qué estamos llevando a casa? ¿Qué está usted llevando a casa? ¿Qué está cocinando usted como varón en casa? ¿Qué está cocinando para sus hijos? ¿Qué está cocinando para sus hijas? Jairo no llevó a su casa infidelidad, llevó a Jesucristo. Llevó a Jesús, llevó vida y aún más, llevó vida en abundancia. Llevemos para nuestros hijos vida en abundancia. Dios quiere que nuestros hijos, que nuestra familia, que nuestro hogar pueda ser enriquecido, pueda ser iluminado en toda su totalidad. Quiere que seamos padres integrales, que cubrir todas las áreas de nuestra vida. No solamente lo espiritual, no solamente lo material, no solamente hacia la sociedad. Dios quiere restaurar a este mundo caído. Dios quiere restaurar a nuestro hogar caído y lo va a hacer a través de nosotros. El Emanuel, Dios con nosotros, lo hará. Quiero mencionar brevemente que al llevar a Jesucristo a nuestro hogar, sí representa algunos desafíos que ya hemos subrayado en nuestra Biblia. Vámonos rápidamente. Entonces, dice en el versículo 42, pero mientras Jesús iba a la casa de Jairo, la muchedumbre lo apretaba, la multitud lo apretaba, la gente lo oprimía, entre ellos también la mujer de flujo de sangre, quien deseaba ser sanada, y esto retrasó y provocó que Jesús se detuviera e implicó que la hija de Jairo no fuera sanada. ¿Y qué pasó? Murió. Y entonces algunas de las cosas que pueden suceder cuando nosotros intentamos llevar a Jesucristo a nuestro hogar es que a veces la multitud, la gente no nos lo va a querer permitir. Ese es uno de los desafíos. El siguiente desafío, porque así sucede. Tan pronto se dan cuenta que comienzas a leer la Biblia, tan pronto se dan cuenta que comienzas a acercarte a Jesús, hasta tu esposa a veces te va a recriminar, a veces tus hijos te van a recriminar, porque obviamente el proceso de santificación y el proceso de regeneración no ha terminado. Pero debemos ser muy cuidadosos en esta parte. Entonces a veces la gente, la familia, la multitud, el hogar a veces,
La familia, versículo 49. Vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: no molestes al maestro. A veces la misma familia te va a querer impedir que lleves a Jesucristo al hogar. Tu suegra, tu suegro, tus cuñados, tus cuñadas, etcétera. Tu misma esposa, tu mismo esposo te lo va a querer impedir, pero ¿sabes? Tienes que hacerlo. El desaliento es otra cosa que también puede ser, debe ser un desafío. El desaliento. Las palabras más duras que Jairo pudo enfrentar es: tu hija ha muerto. No sé, ya no luches, ya no molestes al maestro, ya tu problema no tiene solución, ya tu hijo no va a salir de la drogadicción, ya tu hijo está perdido en el alcoholismo, ya tu hogar está perdido. Depende a quién escuches. Definitivamente depende a quién escuches, y a veces el escuchar a otras personas o el ir a otras personas antes que a Jesucristo te va a provocar desaliento. Por eso vayamos a Jesucristo como varones, como padres de familia, para toda situación familiar. Versículo 54, y estamos concluyendo. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante, y él mandó que le dieran de comer. El trabajo no ha terminado. Sigamos alimentando a nuestros hijos, sigamos alimentando a nuestro hogar. Es nuestra responsabilidad, padres de familia, varones, es nuestra responsabilidad. Mi padre me dijo en una ocasión: haz lo que tengas que hacer, pero hazlo. Y ¿saben una cosa? Hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo. Que seamos hallados buenos siervos, fieles delante de Dios. Seamos entonces padres que iluminan. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo de COVID. Nuestros hijos viajan en este valle de sombra y de muerte. Es toda una travesía ahorita para todos. Estamos esperando la vacuna de 40 a 49, algunos. Todavía falta la de 30 a 36, a 30 y más, ¿no? 30 a 40 a 39. Llevemos a Jesucristo en nuestro hogar. Un niño viajaba en una ocasión en un avión, solo y sentado en medio de tanta gente y de repente le preguntó a un adulto: ¿hemos pasado turbulencias? Esa fue la pregunta del niño. ¿Hemos pasado turbulencias? Y un adulto le contestó: está lloviendo, hemos pasado tormentas, es de noche y si no te has dado cuenta, estamos en un avión. Y el niño le contestó: mi papá es el conductor del avión, mi papá es el piloto del avión. ¿Cómo están viajando nuestros hijos? ¿Cómo están viajando nuestros hijos? Recapitulemos, mis amados hermanos. Hemos visto en este mensaje de la palabra de Dios 3 características de un padre que ilumina su hogar. Un padre que ilumina su hogar es un padre que ejercita su responsabilidad familiar. Amén. Al igual que Jairo, hagámoslo nosotros. Un padre que ilumina su hogar, entonces también sabe a dónde ir en tiempos de crisis familiar. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente, verdad? ¿A quién debemos ir nosotros? A Jesucristo en toda crisis familiar. Y número 3, un padre que ilumina su hogar se atreve a llevar a Jesucristo a su hogar. Este es nuestro rol. Este es nuestro rol como padres de familia. No deben ni deberían perderse nuestros hijos.
solo que quizás no hemos cumplido nuestro rol, de lo cual el apóstol Pablo habla más abundantemente. Seamos pues como Jairo, mis amados hermanos y amigos que nos acompañan, y tomemos la palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Una vez más, Padre, te pedimos que continúes la obra que has iniciado en nuestras vidas. Que estos principios aplicables a nuestra vida, Señor, sean de bendición, y ayúdanos, Padre, a ser como tú quieres que seamos, a ser los tipos de padre que iluminan su hogar y también la sociedad. Te alabamos, Padre, te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.